la pausa está con nosotros Raúl Pérez Reyes, ministro de la Producción, a quien le damos la bienvenida. Ministro, ¿cómo está? Qué bueno tenerlo aquí el día de hoy en el programa de Economía para Todos, porque es importante un poco tener el diagnóstico de lo que está ocurriendo en el norte de nuestro país. Y en principio es esa la primera consulta. ¿Cuál es la fotografía hoy, 16 de marzo? Bueno, creo que es claro el impacto que hemos hecho el fenómeno natural. Una primera cosa que es importante de mirar el impacto este es un fenómeno natural cuyos desastres no necesariamente son naturales. ¿A qué me refiero? Algunos de esos desastres tienen que ver con intervenciones que, digamos, viviendas mal ubicadas, es decir, y eso no es un desastre natural, o sea, eso es un desastre de una forma que tiene que ver con un problema que no hemos abordado en el Estado hace muchos años ya, que es el tema del ordenamiento territorial. Entonces, hemos dejado, mientras que otros países han decidido ordenar su territorio y a permitir que algunas cosas se puedan hacer en ciertos espacios y otras no, como por ejemplo no podría uno hacer viviendas al lado de un río. Desgraciadamente nosotros eso lo hemos abandonado hace muchos años, hemos dejado que esto se dé naturalmente, las personas se han ido instalando, en su gran mayoría, personas pobres, que sin acceso a la vivienda. Claro, cuando uno mira el desastre, que vuelvo a repetir, no es natural, una buena parte del desastre es humano en el sentido de que son provocados porque el Estado hace muchos años que ha dejado de intervenir y ordenar esto. Y claro, a quien impacta, como bien señaló la presidenta, casi siempre es a los más pobres. Son los que más sienten el impacto porque son los que viven justamente en las quebradas de los ríos, ¿no? Entonces, ahí hay un primer tema. Entonces, estamos hablando de una ventana de tiempo de las últimas 2 semanas que implican lluvias, deslizamientos de tierra, agua, mucha agua. Nuestro primer cálculo es que de los 131 distritos, que un aproximado de unas 10.600 familias afectadas, tiene un impacto en caída en ventas de alrededor de 1.195 millones de soles, del total, ¿no? ¿Puede repetir esa cifra? 1.195 millones de soles. Eso es más o menos el 0.1% del PBI. ¿Esto es lo que se ha perdido? Es decir, digamos... No es lo que se ha perdido en este momento. O sea, lo que se ha perdido ahora es menos que eso. Lo que ocurre es que esto nosotros lo medimos a través de un modelo de equilibrio general computable y lo que hace es mides la caída inicial y luego los efectos de retroalimentación adversa, en este caso, que van a ocurrir las siguientes semanas. Es decir, lo que va a ocurrir es que el impacto de la lluvia hoy día hace que se pierda producción. Esa producción en agrícola, por ejemplo, venta de productos, hace que personas no tengan ingresos, no consumen. Ese consumo también reduce otras actividades. O sea, se reparte esto hacia el resto de la economía con un efecto multiplicador, en este caso adverso, hacia muchos sectores, ¿no? Entonces, este impacto, estos 1.195 millones, es el impacto que va a tener estos problemas, digamos, asociados a las lluvias. El ciclón Yaku, los siguientes 3 meses. Es decir, ese es el efecto, digamos, de la medida completa. ¿Ya? Esto implica ¿Y en cuánto tiempo nos vamos a poder recuperar? Bueno, afortunadamente una parte importante del impacto, o sea, son casi 141.000 empresas, de las cuales entre comercio y servicios son casi, le diría, unos 140.000. O sea, la mayor parte de la afectación está en el comercio y servicios. Eso es una actividad que, de un lado, es resiliente porque rápidamente, cuando se recupere la normalidad de las vías, los puentes, las carreteras, esta actividad se recupera. Pero del lado malo es que muchas de estas actividades las hacen personas que tienen poco capital de trabajo. Exacto, con lo se cual quedan endeudados. Ahí hay un problema que va a implicar algunas actividades no se van a recuperar inmediatamente, pero yo le diría que buena parte de esto en los siguientes 3 meses se va a recuperar. O sea, eso es parte del problema. El problema es que, claro, estos 2-3 meses del impacto de la medida, vamos a tener ahí un impacto no menor, 0.1% del PBI. O sea, deberíamos esperar que el PBI de este mes, el mes de marzo particularmente, tenga una contracción. No una reducción del PBI, sino por impacto del fenómeno natural, debería haber una caída en el PBI de más o menos el 0.1%. ¿Que esto en platita cuánto es? Como le digo, más o menos en valor de caída de ventas son 1.195 millones de soles. ¿Es lo que va a perder el país? Sí. 1.195
1.195 millones de soles es lo que va a perder el país a raíz de estas lluvias y las inundaciones. Sí. Digamos, ese es el dato presencial, puntual. ¿Cuántas empresas son afectadas, han visto afectadas entre pequeños emprendimientos? 141.760 empresas. Todo esto son estimaciones, o sea, esto puede moverse un poco. Además son estimaciones al día de ayer. Al día de ayer, y va a depender también, ministro, de la rapidez en la que responde el Ejecutivo, porque uno diría, ok, con Beagro nuevamente me quedo con esa cifra, con Beagro ha dicho, nos va a tomar 6 meses a los agricultores levantar cabeza, pero va a depender también de que cuán rápido responde el Ejecutivo, porque uno dirá, Valeria, mi casa está pues inundada hace 4 o 5 días, ¿no? Y mi cultivo también. Ahí es bien importante, Valeria, tener claro los ámbitos de intervención. No solamente es el Ejecutivo, claramente nos toca aquí una actividad y tenemos que asumir la responsabilidad para trabajar que esto se recupere rápido. Y de hecho lo estamos haciendo, se han desplegado equipos de maquinaria de los distintos ministerios, donaciones, el INDECI, que además tiene almacenes y todo. Pero sí es importante mirar que esto tiene un espacio también de intervención de las municipalidades distritales y las municipalidades provinciales. Es decir, estamos hablando, el primer frente de intervención tiene que estar en las municipalidades distritales porque ellos son los que tienen la relación directa con el vecino, con la comunicación, además se hace directamente con ellos. Entonces, en todo sistema de emergencias hay niveles de atención de la emergencia. Entonces, el nivel 1 lo atiende la municipalidad distrital directamente, es un nivel bajo de emergencia. El nivel 2 entra ya el gobierno provincial y el regional también. En el 3 claramente entra el gobierno regional y esto implica que se activen almacenes donde hay víveres, carpas, ¿no? Y el nivel 4 es donde entra ya el gobierno nacional también soportando a los distintos gobiernos, pero siempre es el gobierno regional y los gobiernos locales el eje a través del cual se articula la ayuda, porque son ellos los que tienen la relación directa con el tema. Sí, ministro, ahora Senami hace 3 o 4 horas ha salido con un comunicado, lo hemos sacado también en la multiplataforma de RPP, advirtiendo un posible fenómeno El Niño por la temperatura del mar. Mi pregunta es, ¿el gobierno está preparado para afrontar una situación como esta? Bueno, sí, justamente todo esto tiene, estas contingencias tienen planes. Entonces, yo en los siguientes días vamos a anunciar cuáles son los planes para atender estos probables, probable niño costero que esté apareciendo en nuestro país y sobre todo prepararnos. Hay una cosa con la que tenemos que convivir. O sea, yo creo que, y lo dije el otro día en Lambayeque, y es ya nuestras autoridades de todos los niveles tienen que asumir como parte del diseño de la infraestructura prácticamente en toda la costa, el que tenemos un niño y una niña, particularmente un niño, que recurrentemente viene a nuestro país y que genera importantes niveles de lluvia. O sea, le voy a poner un ejemplo. Yo he vivido algún tiempo fuera del Perú, en México, por ejemplo, y el nivel de lluvia en la Ciudad de México, le puedo asegurar que es mayor que el que tiene Piura, Chiclayo o Trujillo. Sin embargo, no se inunda la ciudad. ¿Por qué? Porque tienen infraestructura de drenaje para atender eso. O sea, se han preparado para eso. ¿Cómo creerle, ministro, cuando usted dice que el gobierno sí está preparado, si es que de repente ocurre este fenómeno del niño, cuando hace unos días nada más la presidenta Boluarte en una conferencia dice, reconoce que el Estado no tiene maquinarias para afrontar las intensas lluvias en el país? Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A la presidenta? ¿A usted? No, es que, a ver, la presidenta ha hecho lo correcto. O sea, no tenemos la suficiente maquinaria para atender en simultáneo todas las emergencias. O sea, eso es como que, imagínense que ocurre un sismo de grado 9. O sea, no hay forma que nuestro sistema de salud pueda atender a todos los daños simultáneamente. Entonces, es imposible. O sea, el pretender tener esa infraestructura disponible implicaría tener hospitales hoy día vacíos, preparados para un sismo que podría ocurrir en un año o en 100 años. Entonces, lo que sí tenemos ahí un reto pendiente es que en el norte particularmente tenemos ya que pensar que tiene que haber kits de atención, sobre todo porque el tema del niño es recurrente. Cada 3 o 4 años lo tenemos. Y probablemente el próximo año toquemos el mismo tema. Y lo que tengan en cuenta que la infraestructura y el equipamiento particularmente no se compra pues de un día para otro. Esto, ojalá que fuera mi dinero, con lo cual yo decido con él hacer lo que quiera. Cuando es el dinero de todos, que es el caso de los recursos públicos, hay procesos que hacer. Por más urgencia y emergencia que se tengan, esto implica un presupuesto. Ahora, el Ministerio de Economía ya ha habilitado partidas presupuestales. Y una cosa que es importante mencionar, hay un componente en el presupuesto público que tiene ya muchos años ahí, que se llama, es el presupuesto por resultados, particularmente el 068. Todos los gobiernos municipales, provinciales, regionales, tienen en el PPR, como se llama técnicamente 068, recursos para la gestión de riesgos y desastres. Si usted mira, no los gobernantes nuevos, porque acaban de entrar los alcaldes, pero usted mira la ejecución 2022
o 2021, se da cuenta que la verdad es muy baja. Muy pocos gobiernos regionales, distritales y provinciales han gastado ese presupuesto en actividades de prevención. 62% hemos tenido nosotros el reporte del 2022 de acuerdo a información del portal Transparencia. Ahora, ministro, cuando ocurrió la pandemia, siempre mirábamos al MEF y a otro ministerio que no pasaba desapercibido, que es el Ministerio de Producción, que es el motor, digamos, para que empiece a andar este engranaje grande que es la economía nacional. Así que por eso es importante también escucharlo a usted. Desde su cartera, ¿qué tipo de ayuda le están brindando al sector agrícola, al sector, de los ganaderos, a los comerciantes, a las pymes? ¿Cuáles son, si le pido de repente 3 acciones inmediatas y rápidas que se le va a brindar a estas personas? Una primera cosa es, por ejemplo, tenemos que coincide y va a reafirmar además la medida, en el caso del bono del pescador. O sea, hay un grupo, o sea, la caída en la pesca en las últimas 4 semanas es aproximadamente 974,47 toneladas. O sea, hay una caída de más o menos el 15% de la extracción pesquera. Entonces, ¿Y esto por efectos climatológicos? No, sí, por el efecto de las lluvias. Okay. Entonces, el bono del pescador que se está entregando desde el día viernes pasado va a impactar ahí, va a ayudar, que probablemente va a tener que ser complementado con otro también para que justamente se compense la actividad de la pesca. El bono del pescador, un poco para que los televidentes entiendan, es un bono de 500 soles. Es un bono de 500 soles que se le está entregando a todas las personas que se dedican a la pesca artesanal. El día de hoy, al día de hoy hay 60% de ese bono ya ha sido cobrado. O sea, el 60% de los 36.000 beneficiarios ya cobraron su bono el día de hoy. Estamos evaluando incluso ampliar el padrón porque había algunos temas de registro con los gobiernos regionales y probablemente vamos a tener que pensar en alguna medida complementaria si es que este fenómeno se mantiene. O sea, vamos a tener que pensar, claramente ahí hay un primer tema. ¿Aumentar, digamos, una segunda parte del bono de pescador? Sí, un segundo bono que complemente. Es un tema que tenemos que mirar presupuestalmente. ¿Y el monto sería 500 soles igual? O... es un tema que tenemos que terminar. Ahí va a depender mucho del presupuesto. ¿Y en cuánto tiempo estaría listo, digamos, el plan? Un poco concreto. Imagino que en los próximos días, esta semana. Tendríamos que cerrar con la DICAPI. Hemos tenido una reunión justamente hace 2 días para cerrar algunas cosas puntuales. La próxima semana deberíamos ya tener nosotros definido el criterio con el cual se revisaría esta base de datos y volver nuevamente a juntarnos con los gobiernos regionales para que nos den la base de datos ya corregida, vamos a decir, ¿no? Ese es un lado. Del otro lado, en términos de la actividad manufacturera, lo que está ocurriendo, bueno, ahí hay que esperar a que acabe el impacto y esto se va a complementar con los programas de compra estatal que ya estábamos analizando en el marco de la pandemia. ¿No? Entonces, ahí estamos hablando de las compras, de un lado, del Ministerio del Interior, de lo que es útiles y calzado, uniforme en general. Estamos haciendo lo mismo con el Ministerio de Defensa. Justamente ya estamos avanzando en el proyecto de decreto de urgencia que tendría que hacerse para eso. Y estamos viendo también unos 2 o 3 sectores más que complementarían esa oferta, esa demanda del Estado de equipamiento y que permitiría, mobiliario, perdón, que permitiría justamente que la actividad industrial se recupere. En el caso de la actividad industrial, como le digo, es la que en este proceso está siendo menos impactada por el fenómeno climatológico. O sea, hay un impacto, pero el principal impacto está siendo en este momento en la actividad de comercio y servicios. Ahí vamos a tener que armar con el MEF, hablábamos el otro día justo con el Ministerio de Economía y Finanzas, ver cómo engarzamos los programas de financiamiento que han habido en su momento para el sector comercio, para ver cómo es que ayudamos a que este golpe que está habiendo las ventas no impacte en la morosidad de algunos de los programas. Y la responsabilidad financiera. ¿Se está pensando, por ejemplo, congelar las deudas por un tiempo determinado? Todavía no hemos mirado eso. Justo queríamos mirar. La verdad es que el problema es que estamos todavía en el fenómeno está ocurriendo y, de hecho, hace algunos momentos ha vuelto a haber otros huecos. O sea, la verdad no queremos tomar una medida que sea parcial, sino queremos esperar a que esto termine, que debería ser ya la próxima semana, y a poder hacer una evaluación completa de los daños ya con agentes concretos y ver cuáles son las medidas que hay que tomar en algunos casos de refinanciación de líneas o en armar un programa reactivo nuevamente si es que se necesita hacer esto. Pero digamos está dentro de la agenda, entiendo, como una ayuda inmediata para los comerciantes que son los más afectados. Ministro, el tema del abastecimiento, los mercados, ayer hemos conversado con el presidente de la Cámara de Comercio de Piura y nos decía, Valeria, el pollo está a 18 soles el kilo, imagínate la gente que ni siquiera, es que son varias aristas acá. La gente en Piura, digamos, el grado de informalidad en el norte es persistente, probablemente similar al promedio nacional. Gente que ni siquiera está dentro del sistema financiero, entonces no guarda su dinero en el banco, sino probablemente debajo del colchón y con estos huaicos han llevado todos sus ahorros. Entonces, no hay dinero en los bolsillos, no hay dinero ni siquiera para alimentarse. ¿Cómo va el tema del abastecimiento en los mercados? En Lima. Ahí hay 2 cosas. La primera es, ante la emergencia, INDECI
tanto a nivel distrital o hasta a nivel nacional, Ajá. tiene en cada una de las regiones tiene almacenes, algunos que se llaman almacenes de avanzada, con lo cual ahí hay la forma de atender la necesidad urgente de alimentación. De hecho, ayer, por ejemplo, salió un avión a Lambayeque y otro a Ancash, y el de Lambayeque llevó 13 toneladas de alimentos. La semana pasada llevamos nosotros 6.5. O sea, sí se está atendiendo la urgencia de alimentación justamente a través de INDECI y sus almacenes. Luego viene el tema ya del abastecimiento en los mercados. Afortunadamente la carretera Casma ya se abrió el día de ayer, antes de ayer, la verdad. Está ya operativa, con lo cual el flujo de transporte terrestre ya se normalizó. O sea, las tiendas de departamento, las tiendas de supermercados van a tener ya asegurada el flujo de su abastecimiento de sus tiendas, de stocks. Y el otro tema que también está ahí, estamos viendo la posibilidad de que si en algún momento se corta alguno de estos tramos de la carretera, el VAP Pisco iría a abastecer de un lado también lo que es la demanda de INDECI. O sea, tenemos como contingencia que el VAP Pisco pueda salir y llevar por mar si es que hubiera un problema de este tipo. Afortunadamente todavía no lo hay, así que ya el tema de vía terrestre se está resolviendo y también se está atendiendo esto con mucha donación que el sector privado la verdad está haciendo, o sea que creo que complementa todo esto el esfuerzo que el Estado hace juntamente con el sector privado. Estamos yendo mañana, por ejemplo, nosotros a Lambayeque llevando algunas donaciones también que el sector privado ha hecho, incluso trabajadores del ministerio que también... ¿Se viene en subida de precios algunos productos en la capital por estas lluvias intensas? Coincidentemente hace unas semanas se aumentó una cantidad determinada, no recuerdo mal, han sido unos casi 40.000 toneladas más para el efecto de Jurel. Entonces hay la posibilidad todavía de que la industria pesquera coloque 40.000 toneladas adicionales de Jurel los siguientes meses. Yo no esperaría, y Cabaya lo mismo, también es un monto menor en el caso de Cabaya, no esperaría que haya un desabastecimiento de mercados las siguientes semanas. Y en el caso de las carnes, particularmente del pollo, yo creo que las familias tienen que comenzar a mirar el sustituirlo por pescado. Entonces nosotros ahí lo que tienen que hacer es, ahorita hay bonito disponible, hay Jurel, la caballa va a aparecer pronto también, así que el bonito está... Nosotros, por ejemplo, tenemos un programa que se llama Comer Pescado, que llevamos el bonito a 2 soles 80 en los mercados a los cuales atendemos, pero en los centros de venta, en mercados o supermercados, se está vendiendo a 4 soles 20, 4 soles 80 el bonito, que claramente es menor que el pescado y además debe ser más saludable, ¿no? Ajá. Ministro, en estos momentos se están registrando un huaico en Chaclacayo y probablemente vamos a continuar con esta cobertura especial en RPP. Bueno, quiero pedirle algún mensaje también para los televidentes por parte del Ejecutivo en este momento muy complicado. Miren, hay recursos para atender el tema de alimentación, el tema de las carpas, de las viviendas modulares también. Es complejo a veces atenderlo de forma instantánea, es decir, cuando ocurre el fenómeno, y yo creo que ahí es bien importante que las familias tomen medidas precautorias primero, luego que se comuniquen mucho con sus alcaldes. Los alcaldes son el vehículo de diálogo importante e inmediato y diálogo con nosotros, porque por ejemplo, si quieren recibir bonos para la vivienda, por ejemplo, tienen que hacerlo a través del padrón, lo que se llama el EDAN, con el alcalde distrital. Entonces, es bien importante eso de un lado, y la otra cosa es que los alcaldes tienen que también darse cuenta que tienen recursos. Algunos de ellos piden recursos para gasolina, y la verdad los tienen disponibles. O sea, lo que tienen que hacer es mirar la partida 068 de sus presupuestos, todos los tienen, y que lo que tienen que hacer es gastarlo. O sea, muchos de ellos están tomando nota recién, yo entiendo, están comenzando su gestión, pero lo que tienen que hacer es hay recursos para que ellos lo puedan utilizar para eso. Clarísimo. Ministro, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Raúl Pérez Reyes, ministro de la Producción, estuvo con nosotros. Importante ese análisis y además conocer también las medidas inmediatas que está tomando el Ejecutivo en un contexto complicado como este.